Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos, en donde vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de Él mismo, qué dice acerca de recordar al Señor, de no olvidarnos de el Señor, nuestro Dios. Porque si estamos nosotros buscando que Dios abra nuestros ojos, tenemos que venir a Él y tenemos que leer su palabra, tenemos que estudiarla y ver qué es lo que dice Dios acerca de recordarlo a Él y recordarlo constantemente. Y qué dice en específico en varias escrituras, en el libro de Deuteronomio, con respecto a este tema. Pero para comenzar vamos primero a Hebreos, capítulo 13 y el versículo 8, donde Dios dice lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y es que Jesucristo no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y las escrituras que vamos a estudiar el día de hoy están en el libro de Deuteronomio, que sí están en el Antiguo Testamento, pero eso no significa que no sean válidas el día de hoy. Y vamos a ver lo que dice Dios acerca de recordarlo y lo que dice Dios acerca de hacer su voluntad. Y como ya mencionábamos, vamos a estudiar estas escrituras en el Deuteronomio porque son muy importantes, ya que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y sabemos que Jesucristo es la palabra, porque lo dice en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y dice que la palabra, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces la palabra se hizo carne, la palabra es Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que leemos en el Deuteronomio es la palabra de Dios. Y vemos que son las mismas palabras de Jesucristo. Obviamente antes de venir en la carne como Jesucristo, en este entonces se conocía solamente como el Señor Dios o el Eterno Dios. Y vamos a ver lo que dice en Deuteronomio 8, desde el versículo 11, donde nos habla Dios acerca de no olvidarnos de Él. En el versículo 11 dice: tengan cuidado de no olvidar al Señor su Dios, por no guardar sus mandamientos y sus juicios y sus estatutos, los cuales les ordeno hoy. No sea que cuando hayan comido y estén llenos y hayan construido casas hermosas y vivido en ellas, y cuando sus manadas y sus rebaños se multipliquen, y su plata y su oro sea multiplicado, y todo lo que tienen sea multiplicado, entonces lleguen a ser arrogantes de corazón, y olviden al Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Y aquí vamos a hacer una pausa porque lo que acabamos de leer es muy importante, como Dios nos dice que debemos de cuidarnos de no olvidar al Señor nuestro Dios. Es lo que dice. Dice que tengamos cuidado de no olvidarnos. Y es muy interesante la comparación que hace y lo que dice inmediatamente después. No olvidar al Señor su Dios por no guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque sus mandamientos son perfectos y son rectitud y son justicia. Pero hay facciones del cristianismo que dicen que los mandamientos ya no se tienen que guardar, que las leyes de Dios han sido sobrepuestas, que han sido ya abolidas o ya han sido hechas a un lado o nulificadas por el sacrificio de Cristo. Pero si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y su palabra no puede ser quebrantada, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, que es el mismo, la palabra que fue dada aquí en el Deuteronomio, y dice: tengan cuidado de no olvidar al Señor su Dios para no guardar sus mandamientos. ¿Por qué muchas personas en el cristianismo tradicional hablan acerca de desechar sus mandamientos o espiritualizarlo todo y decir: es que yo ya solamente lo guardo en el espíritu, cuando Dios es muy claro con todos sus mandamientos? Dios nos está diciendo que si nosotros no guardamos sus mandamientos, estamos olvidando al Señor nuestro Dios. Que si nosotros no guardamos sus juicios y sus estatutos, estamos olvidando al Señor nuestro Dios.
Porque dice, tengan cuidado de no olvidar al Señor su Dios por no guardar sus mandamientos. Y después nos dice qué es lo que sucede cuando Dios nos bendice, nos da abundancia. Y vemos esto, vemos que Dios nos concede las cosas, no nos hacen falta las necesidades básicas. Y dice que tengamos cuidado de que cuando estemos llenos, de que todas las cosas que tengamos, estaba obviamente hablándole al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida, antes de que heredaran esa tierra, antes de que heredaran todas las cosas que habían construido esos pueblos que estaban allí, ¿verdad? Antes de que tuvieran estas casas hermosas y vivido en ellas. Y dice que tengan cuidado cuando sus manadas y sus rebaños se multipliquen y su plata y su oro se han multiplicado, porque eso es lo que Dios quería para el pueblo de Israel. Él quería bendición, Él quería prosperidad y les iba a dar todo eso. Por eso se llama la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel. Pero dice que hay un peligro. Dice que cuando todo se nos aumente, cuando Él nos dé todas estas cosas, y estaba obviamente hablando del pueblo de Israel, pero aplica el día de hoy, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, dice entonces que no lleguen a ser arrogantes de corazón. Arrogantes de corazón, y dice, y olviden al Señor su Dios, quien los sacó de tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Es decir, que si Dios lo está sacando a usted de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la maldad, de obedecer a Satanás, de estar en oscuridad, sin entendimiento de Dios, ni de su plan, ni de su palabra, si Dios le está abriendo sus ojos para traerlo a la luz de su verdad, entonces es importante que no olvide al Señor su Dios, que no olvidemos al Señor nuestro Dios, sino que hagamos las cosas que Dios dice en su palabra, que no lleguemos a ser arrogantes de corazón, que no seamos exaltados en nuestro corazón, siendo arrogantes, creyéndonos autosuficientes, cuando sabemos perfectamente que Dios es quien nos da todas las cosas y nos las da con amor, nos las da por su amor, porque Dios mismo es amor. Y después le continúa hablando al pueblo de Israel, diciéndole, recordándole los milagros y las cosas que ha hecho por ellos. Y nosotros también tenemos una comparación aquí, una similitud de que no olvidemos a Dios, porque si Dios está abriendo nuestros ojos a estas cosas que nunca habíamos visto en la palabra de Dios, en la Biblia, o que quizás no las habíamos comprendido con profundidad, o en su totalidad, o con más entendimiento, Dios también está haciendo lo mismo por nosotros el día de hoy. Dios también nos está sacando de la esclavitud del pecado, de la esclavitud a Satanás el diablo, a su sistema. Y aquí nos dice al pueblo de Israel y a nosotros también hoy en el versículo 15, y dice, quien los guió a través del lugar desolado, grande y terrible, con serpientes feroces y escorpiones, y tierra sedienta donde no había agua, quien sacó agua para ustedes de la roca de pedernal, quien los alimentó en el lugar desolado con maná, el cual sus padres no conocieron, para poder humillarlos y poder probarlos, para hacerles bien en su postrimería. Y esto es muy importante porque esto es lo que sucede con nosotros también. Dios también nos deja que pasemos pruebas, que pasemos aflicciones. Muchas veces eso es cuando realmente nos acercamos a Dios, cuando estamos en angustia, cuando estamos en pruebas. Ahí es donde buscamos a Dios. Pero aquí les dice Dios claramente que Él los sacó de la tierra de Egipto de esclavitud, pero los llevó a través del lugar desolado, los llevó a través de muchas pruebas, escorpiones, serpientes. ¿Para qué? Dice, para poder hacerlos bien en su postrimería, pero para probarlos, para humillarlos y probarlos. Y eso es lo que estamos nosotros también en el camino cristiano. Va a haber muchas pruebas y va a haber humillación también, porque Dios quiere que nos humillemos delante de Él para servirlo. Por eso no debemos olvidar al Señor nuestro Dios. Y no olvidar al Señor nuestro Dios para no guardar sus mandamientos. Porque esa es una trampa muy grande del cristianismo hoy en día, de decir que todos los mandamientos han sido abolidos, que ya Jesucristo lo ha guardado todo por nosotros. Cosa que no es verdad. Jesús nunca dijo
que Él vino a abolir absolutamente nada de la ley. Dijo que vino a cumplir, pero no malentendamos lo que significa cumplir. Porque ese cumplir es cumplir en su totalidad, es llenar. Eso es lo que significa esa palabra, llenar en su totalidad. Por eso les dijo en el Sermón del Monte, ¿verdad?, que ya no era suficiente no cometer el acto de adulterio, sino no desear a una mujer en el corazón. ¿Por qué? Porque está elevando, está llenando la ley a su propósito espiritual, de no codiciar a una mujer en nuestra mente, porque eso ya es adulterio. Uno dijo, ya no existe el adulterio, ya no hay más nada, ya todo es espiritual. No lo dijo así, incluye los pensamientos, incluye la raíz, incluye el corazón, porque lo que Dios quiere es que hagamos su voluntad. Pero para eso va a haber también pruebas y tribulaciones. Y esto es lo que Dios les dijo claramente que estaba haciendo. Él no los estaba engañando. Les dijo precisamente por qué los había llevado por el desierto, por qué les había puesto estas dificultades en el camino. Pero también les da una advertencia, porque lo que Él quiere es hacerles bien en su postrimería. En el versículo 17, continuando aquí mismo en Deuteronomio 8, dice, tengan cuidado, no sea que digan en su corazón, mi poder y el poder de mi mano me ha conseguido esta riqueza, sino recordarán al Señor su Dios, porque Él es quien les da poder para conseguir riqueza, de modo que Él pueda confirmar su pacto, el cual ha jurado a sus padres, como es este mismo día. Y esto es muy importante porque nosotros no debemos de tener esta actitud de autosuficiencia, de pensar que todo lo que tenemos es porque lo hemos trabajado. Hay personas que así se expresan y dicen, a mí nadie me regaló nada, yo todo lo que tengo me lo he ganado, mi trabajo me ha costado. Pero en realidad Dios nos está revelando a nosotros, porque está abriendo nuestros ojos y nos dice, no sean arrogantes de corazón. Dios es quien nos da a todos y cada uno el poder de ganarnos el pan, el poder de tener las cosas que tenemos, porque Dios nos da la salud, Dios nos da las facultades mentales, Dios nos hizo de acuerdo a su imagen conforme a su semejanza. Dios ha dado todo a los seres humanos, todos los recursos naturales, de donde sacamos todas las cosas que tenemos, aunque ya estemos bastante removidos de ello por toda la industria que se ha desarrollado. Pero Dios es quien nos da ese poder. Y dice que tengamos cuidado que no digamos en nuestro corazón, porque podemos decir muchas cosas en nuestro corazón, hablar estas cosas a nosotros mismos y creerlas como si fueran la verdad, que nosotros tenemos este poder para crear riqueza, que nosotros tenemos autoridad, que nosotros tenemos cuando todo viene de Dios, es la realidad. Y dice que recordemos, nos dice en el versículo 18, recordarán al Señor su Dios. Él es el que les da el poder para conseguir riqueza, para confirmar este pacto. Y obviamente está hablando de Israel, pero también en la misma Biblia nos ha dicho que Él va a abrir nuestros ojos, que Él va a llamar también a las personas de todas las naciones, como dice los gentiles. Esto significa las naciones o los pueblos, y esto es lo que Dios está llevando a cabo el día de hoy. Dios está llevando a cabo una obra absolutamente maravillosa, pero no debemos olvidar al Señor nuestro Dios para no guardar sus mandamientos, para no reconocer que Él nos da la habilidad de ganarnos el sustento, de ganarnos el pan de cada día, de no recordar, de ser arrogantes en nuestro corazón y pensar que nosotros por nuestra habilidad, poder, ingenuidad, fuerza, tenemos las cosas que tenemos. Dios no quiere que pensemos de esa manera. ¿Por qué? Nos dice en el versículo 19, aquí en este mismo capítulo nos da una advertencia si caemos en esta trampa, porque es la naturaleza humana. Esto es muy fácil para nosotros pensar de esta manera. Dice, y será, si ustedes olvidan del todo al Señor su Dios y caminan tras otros dioses sirviéndolos y adorándolos, testifico contra ustedes este día que seguramente perecerán. Sí, perecerán, como las naciones a quienes el Señor destruye delante de su cara, así perecerán, porque no obedecieron la voz del Señor su Dios. Y
esta es una advertencia para nosotros el día de hoy también, que si nosotros nos olvidamos del Señor nuestro Dios para no guardar sus mandamientos, para no obedecer sus estatutos y sus leyes, y tenemos que pedirle que nos dé sabiduría, entendimiento, para entender las leyes de Dios, las leyes y ordenanzas del Señor, pero nosotros tenemos también esta advertencia para nosotros el día de hoy, de no olvidarnos del Señor nuestro Dios para no guardar sus leyes y para no darle el crédito de todo y para agradecerle por todo. Y aquí les da esta advertencia. Les dice que ellos van a perecer exactamente como perecieron las naciones en las cuales ellos iban a despojar. Porque ellos llegaron ahí a despojar a esas 7 naciones por su idolatría, por su maldad. Se los dice bien claro. Más adelante lo leeremos. Porque esto es muy claro. Dios lo dice una y otra vez. Que el olvidarse del Señor es no darle el crédito, no obedecer a sus palabras. Y no debemos nosotros de hacer eso. En Deuteronomio 4, Dios le habla al pueblo de Israel y les dice que el propósito de darle su palabra, y Él nos da su palabra ahora también a nosotros, es que no lo olvidemos y que guardemos sus mandamientos. En el versículo 1 de Deuteronomio 4 dice: y ahora, oh Israel, escuchen los estatutos y los juicios, los cuales les enseño, para que los hagan y para que puedan vivir y entrar y poseer la tierra, la cual el Señor, Dios de sus padres, da a ustedes. No adicionarán a la palabra la cual les ordeno, ni quitarán de ella, para que puedan guardar los mandamientos del Señor su Dios, los cuales les ordeno. Y desgraciadamente el día de hoy, eso es exactamente lo que tenemos. Con tantos pastores y maestros nulificando la ley de Dios, ignorándola, tratando de hacerla a un lado, diciendo que ya no aplican los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, quizás no lo dicen directamente, pero lo enseñan. Guardan otro día que no es el día que Dios dio, en el 4º mandamiento, el sábado de Dios, y enseñan que estas leyes ya todo es espiritual, lo espiritualizan todo, pero eso no es lo que Dios dice. Aquí nos dice claramente que no debemos adicionar a la palabra, ni quitar de ella. Y esto es lo que hacen tantos predicadores y maestros falsos, sobre todo ahora con la proliferación de los medios de comunicación en internet, de las redes sociales, de YouTube, de muchas cosas que tenemos acceso. Hay tantos maestros y pastores, pero ellos o adicionan con profecías de su propio corazón, o quitan de la palabra de Dios y niegan el Antiguo Testamento, niegan las leyes de Dios, niegan la unidad de la palabra de la Biblia. Y esto no debe de ser. Por eso dice que no debemos olvidarnos del Señor nuestro Dios, porque el propósito de no adicionar ni quitar a la palabra es para que podamos guardar los mandamientos del Señor nuestro Dios. Eso es exactamente lo que acabamos de leer. Y Dios dice, es que esta es su sabiduría, esto es lo que yo quiero que hagan, no por dominar sobre nosotros, hay personas que dicen que la ley de Dios es maldición. No, la desobediencia trae maldición. La ley es santa, justa y perfecta, como dice el apóstol Pablo. Y aquí Dios también le dice al pueblo de Israel en el versículo 5, en este mismo capítulo de Deuteronomio 4, le dice a su pueblo, y debemos nosotros también de leerlo para nosotros, porque nosotros también somos el pueblo de Dios, ahora que ha abierto el conocimiento de su palabra, de su verdad, a todas las naciones. Y aquí dice Dios: he aquí les he enseñado estatutos y juicios, incluso como el Señor mi Dios me ordenó, de modo que ustedes deberían hacer así en la tierra donde van a poseerla, y los guardarán y harán, porque esta es su sabiduría y su entendimiento a la vista de las naciones, las cuales oirán todos estos estatutos y dirán: seguramente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Porque ¿qué nación es tan grande, cuyo Dios está tan cerca de ellos, como el Señor nuestro Dios está siempre que nosotros lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene estatutos y juicios que son tan justos como toda esta ley, la cual coloco delante de ustedes hoy? Solamente cuídense ustedes mismos
y diligentemente guárdense a sí mismos, no sea que olviden las cosas, los cuales sus ojos han visto, y no sea que se aparten de su corazón todos los días de su vida, sino enséñenlas a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Esto es lo que Dios quiere, que no nos olvidemos del Señor nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nos dice claramente que sus leyes son sabiduría, son entendimiento a los ojos de los pueblos, pero igual, nosotros ahora, si estamos siendo llamados por Dios, que Dios abra nuestros ojos, le estamos pidiendo ello, debemos entonces de obedecer lo que Él dice. Debemos de no olvidarnos del Señor nuestro Dios, de guardar sus mandamientos diligentemente, de no añadir, de no quitar a su palabra. Lo que dice, hacerlo. Y poderlo guardar, porque esta es sabiduría, este es entendimiento. Y era, como ya hemos explicado en episodios anteriores, Israel tenía que ser un modelo. El propósito era que fueran un modelo para todas las demás naciones de la tierra. Y para nosotros, el día de hoy, Dios quiere que lleguemos a desarrollar su carácter santo, justo y perfecto. Y la guía, la manera, son estos mandamientos que Dios puso aquí en el Deuteronomio, porque eso es lo que significa el Deuteronomio. Es relatar la ley de nuevo, el volver a dar la ley, volver a explicar la ley. Y no son leyes nuevas, son las mismas leyes que se habían dado en los libros de Éxodo, de Levítico y de Números. En Deuteronomio 6 comienza diciéndole a Israel en el versículo 1: estos son los mandamientos, los estatutos y los juicios, los cuales el Señor nuestro Dios ordenó enseñarles para que puedan hacerlos en la tierra donde van a poseerla, que puedan temer al Señor su Dios, guardar todos sus estatutos y sus mandamientos, los cuales les ordeno, usted y su hijo y el hijo de su hijo, todos los días de su vida, y para que sus días puedan ser prolongados. Pero entonces, si este es el deseo de Dios, y como ya vimos, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿cómo entonces hay pastores y maestros que dicen que ya la ley ya ha sido cumplida por nosotros para que nosotros no tengamos que guardarla? Cuando lo que Dios quiere, y dice claramente en su palabra, es que nosotros obedezcamos estos estatutos, estas leyes y estos mandamientos para poder temer al Señor, y que nosotros los enseñemos a nuestros hijos y a nuestros nietos y a los hijos de nuestros nietos, para que esta ley se perpetúe a través de toda la historia de la humanidad. Dice, para que sus días puedan ser prolongados. Y esto es lo que Dios quería desde el principio. En Deuteronomio 6, en el versículo 6, dice lo siguiente: y estas palabras, las cuales les ordeno en este día, estarán en sus corazones, y diligentemente las enseñarán a sus hijos, y hablarán de ellas cuando se sienten en su casa, y cuando caminen por el camino, y cuando se acuesten, y cuando se levanten. Y las atarán por una señal sobre su mano, y serán como frontales entre sus ojos, y las escribirán sobre los postes de su casa y sobre sus puertas. Y será que cuando el Señor su Dios los haya traído a la tierra, la cual Él juró a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, darles ciudades grandes y hermosas, las cuales ustedes no construyeron, y casas llenas de toda cosa buena, las cuales ustedes no llenaron, y pozos que están excavados, los cuales no excavaron, viñedos y árboles de olivo, los cuales no plantaron, y coman y sean llenos, entonces tengan cuidado, no sea que olviden al Señor, quien los sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Temerán al Señor su Dios, y le servirán, y jurarán por su nombre. No irán tras otros dioses de los pueblos que están a su alrededor. Y la advertencia para nosotros hoy es la misma: que no caigamos en esto, que solamente porque Dios nos ha dado las bendiciones que nos ha dado, o la capacidad de tener el sustento, de disfrutar las cosas de la vida, que no caigamos en esto, que no caigamos a adorar dioses ajenos, que nuestro corazón se desvíe tras otros dioses, porque hay muchos dioses el día de hoy, sobre todo en los deportes, en las finanzas, en la educación, en la economía, en muchas cosas. Hay muchos dioses ajenos el día de hoy, aunque son diferentes que los dioses de entonces. Pero todavía hay muchos dioses de esos. Pero
Dios quiere que estas palabras estén en nuestro corazón, que las atemos en nuestra mano. Y no está hablando literalmente, está hablando de que lo tengamos en la mano, que hagamos ello. Dice, serán por frontales entre sus ojos. No es como el judaísmo que tengamos una cajita aquí, no. Es que los tengamos bien presente delante de nuestros ojos. Que tengamos estos mandamientos, porque esto es cómo Dios define si es que lo olvidamos o no. Si no guardamos sus mandamientos, estamos olvidando al Señor. Y que no escuchemos a falsos profetas que nos dicen que la ley está abolida, que los mandamientos ya no se tienen que guardar, o solamente en el Espíritu, o solamente algunos. No, la realidad es que Dios quiere que no nos olvidemos para no dejar de guardar sus mandamientos y sus leyes. Porque si Dios está abriendo sus ojos, le va a abrir sus ojos a las maravillas de su ley. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.